Hermanos, gracias por esta oportunidad de poder participar pues en estos momentos. Y bueno, en esta oportunidad es sobre investigación genealógica. Entonces, arrancamos sobre esta parte. Ya, acá no me ve. Bien, aquí vamos. Entonces, a ver, para ustedes, ¿qué es investigar? A ver, ¿quién de ustedes puede responder qué es investigar? Porque vamos a trabajar en investigación genealógica. ¿Quién me dice? Investigar es buscar datos. Ok, muy bien. Entonces, buscando en el diccionario, pues investigar es indagar para descubrir algo. Puede ser los datos. Ok. Y también es rastrear, seguir el rastro de alguien o de algo. En la iglesia, vamos a ver qué es la investigación genealógica o de historia familiar. Entonces, ¿quién me ayuda a leer aquí? Porfis. Es el proceso de buscar registros para hallar información acerca de sus parientes. Buenas tardes. Y utilizar esos registros para unir a las personas a generaciones anteriores Y posteriores. Ok. y Entonces, posteriores. okay. La investigación genealógica o de historia familiar es un proceso, como vimos, de buscar registros, pero para hallar la información sobre qué o sobre quiénes. Sobre nuestros antepasados. Exactamente. O sea, cuando yo voy a hacer una investigación genealógica, estoy buscando la información, pero de mi familia. Esa es la investigación. Estoy buscando prácticamente, es, bueno, es la que habla sobre lo que realmente se dirige lo que es de historia familiar en la iglesia. Voy a buscar mi información, a mis parientes, a mis antepasados. Entonces voy a buscar esos registros para poder unirlos a mi generación anterior y posterior. Entonces, siguiendo con esto, entonces vamos a ver un poquito de historia sobre realmente dónde inicia este proceso de investigación genealógica. Entonces, voy a leer este primer párrafo y después entonces me ayudan a leer. Dice, el interés y la dedicación de los santos de los últimos días en la investigación de su historia familiar surgió a partir de varios acontecimientos significativos en la historia temprana de la Iglesia. Durante el primer encuentro que tuvo José Smith con el ángel Moroni en 1823, se le dijo que el Señor plantaría en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres y el corazón de los hijos se volvería a sus padres. Entonces, ¿dónde inicia este proceso en la iglesia de hacer investigación genealógica? ¿Cuándo inicia? ¿Escuchó? Cuando se dio la revelación. Exactamente, desde que el ángel Moroni le aparece a José Smith y le da esa instrucción de que se va a iniciar todo este proceso y que va a darse la oportunidad de que se cumpla la promesa que se hizo con Malaquías. Bueno, ¿quién me ayuda a leer esta parte de acá? Yo, hermana, la historia familiar y genealogía. En Nauvoo, Illinois, a principios de la década de 1840, José enseñó que el cumplimiento de esta profecía implicaba la realización de ordenanzas de salvación en nombre de los familiares fallecidos de cada uno. Esto incluía bautismo y confirmaciones por medio de representantes y sellar a los miembros de la familia, preservando sus relaciones más queridas en la vida venidera. Los santos comenzaron a participar con entusiasmo en estas ordenanzas. Muy bien.
Entonces, ahí vemos que, bueno, ya José Smith inició todo este proceso para que se cumpliera esta profecía. Pero hay algo que a mí me llamó la atención de todo esto. Bueno, quizás lo había escuchado en alguna ocasión, pero no lo había analizado como en esta oportunidad que estaba preparando para este taller. Y es que dicen que al principio los miembros de la iglesia se sellaban principalmente a sus antepasados inmediatos o a líderes prominentes de la iglesia en calidad de parientes adoptados. Eso en alguna ocasión yo lo escuché, ¿ya? Solamente que no buscaban más allá. Entonces, a ver, me ayuda a leer esta parte de acá. Germán, Ah, ya. buenas tardes. En 1894, el presidente Wilford Woodruff anunció que los santos de los últimos días debían investigar su propia historia familiar y traer los nombres. Perdón, hermana, se le puso en mudo el... ¿Aló? Ahí está. Sí, ahí está, listo. ¿Termino o empiezo? Otra vez desde el principio, en 1800. Ya, buenas. En 1894, el presidente Wilford Woodruff anunció que los santos de los últimos días debían investigar su propia historia familiar y traer los nombres de sus antepasados al templo para que las familias pudieran ser selladas. ¿Sigo? Sí, señora. Queremos que desde ahora los santos de los últimos días investiguen su genealogía hasta donde puedan llegar, enseñó en una conferencia general, y que se sellen a sus padres y madres, que sellen los hijos a sus padres y sigan esta cadena tan lejos como sea posible. Muy bien. Entonces, fíjense que anteriormente, pues, se llaman a sus familiares más cercanos, sus antepasados más cercanos, y pues se adoptaban a otros líderes de la iglesia, a José Smith y todos los que de pronto pudieran hacerlo. Pero el presidente Wilford Woodruff anuncia en una conferencia que ya hay que empezar la investigación familiar de su propia generación, de su propia familia, de sus propios antepasados, para poder darles la oportunidad a ellos también. Más adelante vamos a mirar exactamente el por qué, la importancia de esto. Entonces, ¿quién me ayuda con esta parte aquí, que es la última parte de la historia? De la historia familiar. Hermana, Sí, señor. los templos se convirtieron en una parte más prominente y habitual de la adoración de los santos de los últimos días, a medida que los miembros de la iglesia acudían multitudinariamente a ellos para realizar la obra en nombre de sus familiares fallecidos. Muy bien. Entonces es cuando más empiezan los miembros a ir al templo para poder sellarse a sus antepasados. Después de esta revelación o este mandamiento que habló el presidente Wilford Woodruff. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante la investigación genealógica? Es una pregunta que abro para ver quién puede responder o quiénes pueden responder en cuanto a esto. Hermana, yo sé que es la base de la doctrina de nuestro Salvador de tener familias eternas, y es por medio de los convenios que realizamos en ese santo lugar que, de acuerdo a nuestra diligencia en guardar esos convenios, podremos lograr regresar a su presencia, a la gloria celestial. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Yo pienso que es importante investigar nuestros antepasados porque es un registro que le damos a nuestros hijos, ¿no? A nuestras posteridades. Y si nosotros no hacemos esa parte, pues muchos de ellos no van a conocer o muchos de ellos sí también se van a esforzar. Pero es importante que nosotros podamos hacer el esfuerzo de poder, lo que decía el presidente Wilford Woodruff, ¿sí? Y podernos sellar a nuestras familias. Y así ellos vamos a llevar, nosotros,
tanto nosotros llevamos un registro y ese registro le va a servir a ellos también, hermana, para que que ellos nos puedan encontrar a nosotros también, porque es la manera de encontrarnos a nosotros en un registro. Y debemos dejar todo listo para nuestras generaciones también. Aunque ellos deben de esforzarse, ¿no? También en todas las cosas. Gracias, Así es. hermano. A usted. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, unos apartes de unas clases, una lección, hay aparte de una lección y aparte de un discurso, en donde habla sobre la importancia de hacer esto, de la investigación genealógica. Entonces, me ayudan a leer para que yo no tenga que estar leyendo solita o que ustedes también puedan participar y que esto se vuelva como realmente algo bueno, antes de las citas, vamos a leer, bueno, yo les voy a leer esta parte que es una escritura que se cita precisamente, valga la redundancia, en una de las citas que le voy a dar a leer más tarde. En 1 de Pedro 3, del 18 al 20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber 8, fueron salvadas por agua. Entonces, teniendo en cuenta ya esta escritura, entonces sí, ahora vamos a las citas. Esta es una lección del mundo de los espíritus y vamos a mirar sobre realmente qué es la prisión espiritual que habla el apóstol Pablo y quiénes están allí. Entonces, ¿quién me ayuda a leer esta parte? Prisión de los espíritus. El apóstol Pedro se refirió al mundo de los espíritus después de la muerte como una cárcel, ya que los es para algunos de ellos. En 1 de Pedro 3, capítulo 3, versículos 18 al 20, en la prisión espiritual se hallan los espíritus de quienes aún no han recibido el evangelio de Jesucristo, tales como espíritus tienen albedrío y pueden ser persuadidos tanto por el bien como por el mal. Ay, no me sube, no me sube. Otro que lea que no me quiere subir. Los espíritus pueden ser los espíritus pueden Los espíritus pueden progresar a medida que aprendan los principios del Evangelio y viven de acuerdo con ellos. Muy bien. Entonces, el apóstol Pedro, perdón, él habló del mundo de los espíritus, o sea, de la cárcel donde llegó Jesucristo, ¿cierto? A visitar, pues a liberar a los de la cárcel espiritual, por así decirlo. Porque sabemos que él no llegó directamente ahí, sino bueno, ese es otro tema. Vamos a concentrarnos acá. Entonces, dice, en la prisión espiritual se hallan los espíritus de quienes aún no han recibido el evangelio de Jesucristo. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, esos espíritus también tienen albedrío y ellos pueden decidir en aceptar o no el evangelio. Y ellos van a progresar de acuerdo en la medida en que van aplicando también o van aceptando estos principios en su vida. Entonces, ¿cuántos creen ustedes de los familiares que han fallecido de nuestros antepasados no han recibido, o sea, no pudieron bautizarse o no pudieron, o sea, es una pregunta como para meditar, no para contestar ahora mismo. ¿Cuántos de nuestros antepasados, de los cuales no hemos podido aún hacer la obra por ellos, no han recibido o no murieron habiéndose bautizado en la iglesia ni habiendo hecho convenios? Entonces quiere decir que ellos en estos momentos se encuentran en la prisión espiritual o en la cárcel espiritual que habló Pedro. Están ahí. De pronto algunos de ellos ya aceptaron el evangelio, pero si nosotros de este lado no hacemos la obra, no van a poder salir. Entonces, cuán importante es que nosotros realmente tomemos la decisión de iniciar ese proceso de investigar y buscarles, como decía ahorita el hermano,
Entonces, ¿alguien que me ayude acá? Los espíritus que están, en donde están subrayado. Allá. Los espíritus que están en el paraíso pueden enseñar a los que están encarcelados. Doctrina y Convenio 138 en la sesión. Si estos últimos aceptan el Evangelio y las ordenanzas que se efectúan por ellos en los templos, pueden salir de la prisión espiritual y morar en el paraíso. Muy bien. Ahora es la otra cara de toda esta situación. ¿Cuántos de nuestros familiares que no pudieron recibir el Evangelio estando aquí, pero que nosotros diligentemente hicimos, investigamos, buscamos, indagamos, e hicimos todo el proceso y realizamos las ordenanzas de ellos? ¿Cuántos de ellos realmente tienen ahora la oportunidad de poder salir de la prisión y entrar al paraíso? ¿Cuántos por medio de nosotros, por nuestra diligencia, por nuestra obediencia, eh, por nuestra dedicación, porque sentimos en nuestro corazón que debíamos hacer la obra por ellos? Entonces, muchos de ellos han salido, pero aún queda un resto de nuestros, eh, de esos parientes que tenemos fallecidos que aún están allá esperando. Vamos a continuar con la otra cita, que este es un discurso del elder Henry Vieira. ¿Quién me ayuda? Teniendo entrelazados sus corazones, cuando ustedes fueron bautizados, sus antepasados los contemplaron desde el mundo de los espíritus con esperanza. Se regocijaron al ver a uno de sus descendientes hacer el convenio de buscarlos. Ahí está. Entonces, muchos de nosotros nos convertimos como esa esperanza en ellos para poder salir de esa cárcel, como esa oportunidad de poder salir después de tanto tiempo estar allí esperando que uno de sus descendientes aceptara el evangelio y pudiera tener la oportunidad de entrar a la iglesia verdadera, hacer convenios, entrar al templo y empezar en su búsqueda de historia familiar. Muchos de nuestros antepasados nos miraron así cuando estuvimos en la pila bautismal realizando nuestro bautismo. El elder sigue diciendo: vamos a ver si yo puedo seguir leyendo, si yo puedo leer aquí. Dice: muchos de los antepasados ya fallecidos de ustedes habrán recibido un testimonio de que el mensaje de los misioneros es verdadero. Cuando ustedes recibieron ese testimonio, pudieron pedirle a los misioneros el bautismo, pero los que están en el mundo de los espíritus no pueden hacerlo. Las ordenanzas que ustedes tanto apreciaron solo se brindan en este mundo. Alguien en este mundo tiene que ir a un santo templo y aceptar los convenios por la persona que está en el mundo de los espíritus. Esa es la razón por la que tenemos la obligación de buscar el nombre de nuestros antepasados y asegurarnos de brindarles lo que ellos no pueden recibir allá sin nuestra ayuda. Entonces, allí es donde se convierte la investigación genealógica o de historia familiar importante, porque es la única manera en que nosotros podemos ayudarles a ellos a salir de la cárcel espiritual en la que se encuentra y poder entrar al paraíso si ya aceptó los convenios, o darle la oportunidad de que si aún no lo ha aceptado, bueno, nosotros ya lo hicimos acá y bueno, tiene una visión, aunque yo estuve leyendo en un discurso donde decía un profeta, no recuerdo qué profeta es, quise poner la cita, pero después como que se sobrecargaba mucho. Entonces, él dice que él estaba seguro que la gran mayoría de nuestros antepasados, de los miembros de la Iglesia de Jesucristo, ellos, muy pocos son los que no van a aceptar el Evangelio, pero la gran mayoría de ellos lo van a aceptar. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué es importante la investigación genealógica?
para que nuestros antepasados también sean salvos como nosotros. Así es. Y como dijo el elder Eirin, estamos entrelazados, porque es que la escritura dice que ni ellos sin nosotros, ni nosotros sin ellos. O sea, si yo teniendo la oportunidad de hacerlo no lo hago, ya ahí, porque tenemos una responsabilidad y un compromiso con ellos, que no pueden hacerlo ahora mismo. Bueno, aquí está. ¿Quién me ayuda a leer esta cita? Yo, no todas las personas han gozado del privilegio de conocer el Evangelio de Cristo y reciben las ordenanzas de salvación, puesto que han fallecido sin haber escuchado el Evangelio y sin haber recibido las ordenanzas. Muy bien, entonces, como no todas esas personas han recibido ese privilegio, pues hay que investigar. Pero en este caso, la investigación que se va a hacer es de quién o de quiénes. De cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros de la iglesia. ¿De la iglesia? ¿Cuál es la pregunta, hermano? De Disculpe. nosotros, O sea, como no todas estas personas han gozado del evangelio, ¿de quién realmente es que vamos a hacer la investigación genealógica? ¿De qué personas? De nuestra propia familia. Exactamente. O sea, cuando se habla de investigación genealógica es de nuestros antepasados, los que hacen parte de nuestro árbol genealógico, de ellos. Ahí es la investigación genealógica. O sea, investigación genealógica hacemos cuando estamos buscando los nombres, los registros, todo para que un miembro de nuestro árbol, ¿verdad?, pueda recibir las ordenanzas y que pueda unirse a nosotros y a toda la descendencia antes o la ascendencia o descendencia, o sea, que se puedan unir las generaciones antes o después. O sea, esa es la investigación genealógica. Si estamos investigando por nombres de otras personas, pues no es como tal investigación genealógica porque no hace parte de mi árbol genealógico, hace parte de otro. Estoy ayudando a otro en ese proceso. Yo lo llamaría más que todo como hace parte como lo que hacemos cuando estamos indexando, ¿verdad? Estamos mirando para que esas personas puedan ubicarse en sus árboles genealógico. Pero la investigación como tal más importante es la que nosotros debemos, porque es nuestra responsabilidad. Al bautizarnos adquirimos esa responsabilidad porque ellos ya no lo pueden hacer. Es que ellos ya no lo pueden hacer. Pero si existen, a veces pensamos que como no los conocimos, no los visto, no lo hemos visto o no tratamos con ellos, pues no, pero ellos sí existen. Y hay algo clave en todo esto, hermanos, y es que nosotros existimos porque ellos existieron antes. De lo contrario, no estuviéramos aquí. Entonces, vale la pena hacer el retorno a toda esa bendición que nosotros tenemos o lo que disfrutamos en estos momentos. Bueno, Hermana, entonces, hay una diga, hermana que levantó su manita. es que yo no puedo ver porque solamente estoy viendo la pantalla, pero sí, claro, hermana. Sí, soy yo, hermana Vargas. Ok, No, lo único que quería agregar es de que podemos hacer la obra o brindarle las bendiciones de salvación a personas que han sido cercanas a nosotros como amigos, vecinos, siempre y cuando ellos o sus familiares nos den la autorización. Pero como decía la hermana, la investigación genealógica, es más, podemos hacer investigación genealógica por otra persona, pero la responsabilidad que tenemos primordialmente es con nuestra propia familia. Era eso nomás. sí, así es. O sea, porque es que hay personas que de pronto se dedican a ayudar a otros, pero es como, por ejemplo, cuando el mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, primero, y luego al prójimo como a ti mismo. Entonces hay personas que visualizan al prójimo fuera de su casa y el prójimo más cercano es el que está dentro de tu casa. O sea, el prójimo, realmente tu prójimo cercano es tu familia. Ahí, desde por ahí es donde empieza. Entonces, cuando eh, soy dada a cuidar, a apoyar a mi familia, entonces yo puedo con mayor razón poder ayudar y beneficiar a otros. Porque esto no solamente es una responsabilidad, sino que también tiene una bendición. Todas aquellas personas que hacen este proceso son bendecidos. Entonces, si yo, por ejemplo, si hay una persona que es miembro de la iglesia y que puede hacer su investigación genealógica, entonces yo se la hago
En lugar de enseñarla que ella la haga, le estoy restando la bendición a ella también. Entonces, en ese sentido, por eso se convierte la investigación genealógica en como en primer grado, buscar mi familia. Ayudo, pero busco mi familia primero. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos para realizar la investigación genealógica. Bueno, miren, yo me encontré es como, bueno, esta diapositiva estaba en inglés, entonces tuve que hacer el cruce para poderlo pasar a español, pero es prácticamente lo que nosotros en este comité, pues se hace, ¿verdad? Entonces, en el comité en el que estoy de investigación genealógica. Entonces, lo primero es identificar la información conocida y ahí están todos los pasos para poder realizar la investigación conocida, decidir qué información se desea sobre la familia, seleccionar un registro, ¿verdad? El registro como para buscar y para organizar, obtener el registro y por último utilizar esa información para llevar al templo, porque de nada me sirve hacer todo ese proceso si la información o si la ordenanza no se lleva a cabo por esa persona que ha investigado toda su información. Entonces, a mí me corresponde el punto número 3 sobre seleccionar registros, ¿verdad? Esa es la parte que a mí me corresponde y los tercer martes de cada mes, la idea es que yo esté en este punto, pues trabajando. Desafortunadamente el martes pasado pues no pude, tuve que hacer un cambio con la hermana para poder darlo hoy. Entonces, estamos en esta parte de seleccionar el registro. Entonces, mire, debido a que la historia familiar depende de la búsqueda de registros sobre individuos y familias, es importante comprender la naturaleza de los registros que se van a buscar. Ahora, la mayoría de los registros utilizados para la investigación genealógica no se crearon para ese uso, porque estos son registros que la iglesia ha hecho, por ejemplo, convenios con la iglesia católica y todo esto para obtener esos registros y poder iniciar todo este proceso de investigación para que los miembros puedan tener la oportunidad de encontrar, como decía el hermanito ahorita, de encontrar a sus antepasados y poder realizar esas ordenanzas. Entonces, para poder identificar estos registros necesitamos comprender los eventos y los eventos es por qué fueron creados esos registros. Hay diferentes tipos de registros. Entonces, como nosotros somos los que vamos a investigar, porque no es como ya en indexación que ya está el registro, uno nada más tiene que identificar si es de matrimonio, si es de defunción, ya está el registro. Acá nosotros vamos a buscar un registro que nos ayude a encontrar pues los datos que necesitamos para poder realizar las ordenanzas por nuestro antepasado. Entonces, ¿cuáles son los eventos? Los eventos son como, por ejemplo, nacimiento, muerte, servicio militar. Hay algunos eventos que también son, por ejemplo, listado de pasajes en un bus, de pronto hay alguna información sobre esa. O sea, hay diferentes tipos de registros y eventos que nos ayudan a encontrar información. Ahorita miramos cuál es la información que nosotros debemos utilizar para poder ubicar lo que nuestro antepasado requiere para hacer la ordenanza. Entonces, hay unos registros que son de localidad. Ahora, a veces cambian por el tiempo, cambian algunos nombres del pueblo o de algunas situaciones locales y hay que pues mirar exactamente cómo vamos a ubicar ese registro para poderlo tener. Aquí dice, para encontrar una persona en un registro debe conocer el lugar específico, dónde vivía la familia cuando se creó el registro, por ejemplo. A veces el lugar, bueno, aquí como le decía, puede haber cambiado desde que la persona vivía allí, puede tener un nuevo nombre o pertenecer a un nuevo condado, provincia o estado. Hay diccionarios geográficos, o sea, ya hay muchas ayudas. Anteriormente era un poco más difícil. El Internet nos ha facilitado en ese sentido para la búsqueda, por así decirlo. La creación de los registros, eso depende de la autoridad que crea el registro. Entonces, el registro puede describir un evento
o el tamaño y la naturaleza de la población. Por ejemplo, una lista de impuestos, si es del gobierno, ¿no? En iglesias, ya hay registros, por ejemplo, en la iglesia está el de matrimonio, hay de bautismo, en las registradurías, hay de nacimiento también, o sea, hay diferentes tipos de registros de acuerdo a la organización que lo crea. Miren, este es un registro que ya esto es de la iglesia, un registro de grupo de historia familiar. Cuando yo ingresé a la iglesia hace 30 y tantos años, así era que se llevaban los registros. Ese era nuestro Family Search en aquella época. Y nosotros lo teníamos que llenar estos se fotocopiaban y nosotros llenábamos ahí toda la información. Y esa es la información que se necesita para poder hacerle a nuestros antepasados sus ordenanzas. Entonces, la fecha de nacimiento, la fecha de bautismo de otra iglesia, la fecha de función, fecha de entierro, fecha de matrimonio. Esos son claves para poder empezar en la iglesia, pues el proceso de las ordenanzas, iniciando por el bautismo. Entonces, estaba el esposo, los datos del esposo, los datos de la esposa, y luego estaba el de los hijos. Entonces, el número de hijos, de acuerdo al número de hijos que tuvieran, ellos, me faltó colocar una aquí en donde nosotros colocábamos si ese era solamente para registro familiar, que debía ser guardado en el templo, o si se autorizaba el templo para que pudiera hacer la ordenanza. Así era que funcionaba en aquella época. Entonces, nosotros debemos buscar registros que tengan esos datos, el mayor número de datos de esos, para poder realizar la ordenanza. Ahora, en la página de Family Search, nosotros podemos también buscar, ahí dice buscar registros, donde dice buscar, le damos clic en buscar registros y nos aparecen el link para poder identificar, mire, aquí está, ya tenemos el nombre, el apellido, el lugar y el año para poder buscar a esa persona y empezar el proceso de su ordenanza, como quien dice, su papeleo para que él pueda salir de la cárcel espiritual. Recordemos esa parte, que es básica y es clave. Entonces, tenemos en esta misma página, diferentes formas. Está encontrar una colección. El registro de tu antepasado pertenece a una colección de documentos similares, por ejemplo, bautismo o censo de Estados Unidos. Ahí se pueden encontrar datos como nombres, fechas que nosotros requerimos para poder encontrar o iniciar el proceso del registro como tal. Buscar por un lugar. Y también hay en esta parte buscar registros de nacimiento. Entonces, ahí ya podemos colocar los datos. Ahora, aquí en indexación también encontramos la forma de registros. Encontramos la palabra registros. Y los proyectos que aquí están, ya los registros están seleccionados. Era lo que les decía ahorita. Los registros ya están seleccionados. Entonces, quien monta el proyecto ya montó un proyecto directo de, por ejemplo, de bautismos o de matrimonio o de defunción. Y aquí también inclusive podemos encontrar a veces nombres y datos de nuestras familias, de nuestros familiares. Ahora es mucho más fácil, cada vez que yo indexo, también puedo ayudar a otra persona que se le haga más fácil encontrar a su familiar y que pueda sacarlo de esta cárcel espiritual. Aquí, por ejemplo, hay un registro de matrimonio. Y bueno, yo no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Yo creo, no sé si está muy corta el taller, si era más. No sé si hay alguna pregunta. Hermana Rocío, usted me dice si profundizamos en alguna otra cosa. Lo único que sí puedo decirles, hermanos, es que para mí esto es, para mí, no sé, me pone un nudo en la garganta porque, o sea, yo he hecho mi trabajo, ¿verdad? Yo estoy
casi eh, en la sexta, séptima, quizás octava ya generación, pero siento que había descuidado. ¿Por qué? Porque, bueno, están mis hijos y habíamos hecho como la alianza en que, bueno, buscábamos, ellos hacían el bautismo y yo en el templo, pues los que tenemos la oportunidad de entrar al templo, porque no todos de ellos pueden entrar al templo en investiduras porque no están investidos, no tienen la edad. Entonces, los que podíamos hacer, entonces hacíamos iniciatorias y todo este proceso. Pero bueno, yo creo que por guía, por dirección y he caído en este grupo de Family Search y ha sido para mí una bendición porque lo que he aprendido, lo que me está ayudando a identificar que no soy rueda suelta, no soy solamente una persona de este lado del velo, estoy unida a personas también del otro lado del velo y que ellas también están esperando y están confiando en lo que yo estoy haciendo de este lado. Entonces se hace mucho más necesario el que yo pueda seguir investigando. Yo entré primero en el grupo fue como tal de indexación y ahora estoy en el comité de investigación. Entonces eso me amplió otra visión, otra visión. Y quiero agradecer realmente a todos los que hacen parte de este grupo su disposición, su realmente, no tengo palabras de gratitud para poder mostrarles cuán importante ha sido para mí todo este proceso y por lo menos al hermano Sergio Sierra, que me dio la oportunidad de hacer parte de todo este proceso. Yo sé, hermano, sin duda alguna, que esto aún más afianza mi testimonio de que estamos en la iglesia verdadera, de que el Señor se preocupa realmente de todos y cada uno de sus hijos. Y el plan no solamente beneficia a unos pocos, los beneficia a todos, a todos. Entonces, que podamos tener el deseo y el ánimo de seguir investigando y buscando, sobre todo por los miembros de nuestra familia, de ambos lados, porque es que esta investigación también incluye a los de este lado del velo que aún no han recibido las bendiciones de ser parte de este evangelio verdadero. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermana, gracias. Amén. 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 Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta, algo que quisieran que repasemos? Eh, Estamos disponibles para ayudarlos en sus dudas, en sus preguntas. Si no, vamos a dar por finalizado el taller. Le queremos agradecer a la hermana Vargas por su tiempo, por su dedicación y por la oportunidad de escucharla y aprender también de ella y de su experiencia y eh, de su conocimiento. Muchísimas gracias, hermana Yasmina. A ustedes. Y vamos a finalizar con una oración de milagro, si no me Con equivoco. Melgarejo, María Milagro Lucero Melgarejo. Melga.